El campo ofrece muchas opciones, el problema es que hay que saber muy bien el camino que hay que tomar. Hoy les hablaremos de un cultivo que poco a poco se está haciendo un hueco en la comunidad. Se trata de la quinoa, un pseudocereal que ve cómo su consumo aumenta al ritmo que lo hacen las hectáreas sembradas. El grano de oro, así se conoce a la quinoa en Perú, país del que por cierto procede. Hoy les hablaremos de todo lo que al agricultor le puede interesar sobre este cultivo. Precio, dosis de semilla, tratamiento, cosecha, mercado, de todo. Antes les adelantamos los temas que les tenemos preparados para el programa de hoy. Comenzamos. Se cumple un mes del comienzo de las movilizaciones del sector agrario y todo apunta a que éstas se mantendrán en el tiempo. En unos minutos analizaremos lo que ha ocurrido durante esta última semana. Hoy conoceremos a Abel, un agricultor zamorano que tras ver el poco margen que obtenía vendiendo a los intermediarios sus legumbres, decidió crear su propia marca y comercializar todo lo que producía. En sus palabras vemos reflejado que el camino no está siendo fácil, pero que el beneficio compensa todo. El mes de marzo avanza y la inestabilidad sigue siendo la protagonista de lo que estamos viviendo en el tiempo. En unos minutos Silvia Ferrer nos dirá lo que ocurrirá durante los próximos días. Estén atentos. Hace 5 años apenas se sembraban 10 hectáreas de quinoa en Castilla y León y esta cifra ha aumentado hasta cerca de 2.000. Poco a poco este pseudocereal se va abriendo camino y por lo que nos dicen desde el sector, el futuro que tiene por delante es muy prometedor. Son muchos los cultivos alternativos que poco a poco van abriéndose paso en el campo de Castilla y León. Uno de ellos es la quinoa. Su origen se remonta a 5.000 años atrás y su primera aparición fue en los países andinos. De hecho, en uno de ellos, en Perú, a este pseudocereal se le conoce como el grano de oro. A Europa llegó hace relativamente poco tiempo y su consumo, al igual que su siembra, avanza con muy buen ritmo. A nivel mundial está habiendo un incremento muy fuerte de la demanda, sobre todo aquí en España, por el tema de cultura de alimentación. Igual no se ha sabido vender bien porque parece que se asocia a un tema más hipster, ¿no? de modas, pero en otros países como Francia, Alemania, Holanda, Italia, Estados Unidos, el consumo es mucho mayor. Hasta hace muy poco tiempo la quinoa que se consumía en Europa procedía de países extracomunitarios. Hoy, debido a las exigencias agronómicas que Europa empieza a exigir, se está limitando su entrada. Un punto que está favoreciendo el incremento de la producción de quinoa europea. Además, a esta circunstancia se une que gracias a los ensayos que se han estado realizando y con los que se ha visto que el cultivo responde bien, la superficie está en aumento. Ahora bien, ¿qué necesidades tiene este cultivo? La necesidad es muy similar a un cereal. Nosotros recomendamos siempre un abonado de inicio, un abonado de fondo. Sugerimos hacer también abonado de cobertura con nitrógeno si es necesario y siempre considerando en las zonas vulnerables el manejo que tiene que llevar. Necesidades hídricas son muy limitadas, no tiene grandes, tiene una gran eficiencia en el uso de los recursos hídricos y eso hace que sea un cultivo muy fácil de adaptar en general. Y el clima en León para la quinoa es muy bueno. Es un cultivo que necesita muy poco agua y muy poco fertilizante, con lo que si es un año hídricamente normal, cultivos de secano, que al final necesita prácticamente 3 riegos, sobre todo el de nascencia, el de flor y después el de llenado de grano. Si coincide que hay un año hídrico, como digo, con cierta normalidad, al final los rendimientos son superiores a las 2 toneladas por hectárea en secano. Si todo va bien, los rendimientos en secano, como acabamos de escuchar, superarán las 2 toneladas. Si el cultivo está en regadío, esa cifra se acercará a las 4 toneladas. La presencia del cultivo de quinoa en la comunidad, además de en León, se reparte por otras zonas como Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid y Segovia. En total, la superficie supera ya las 1.600 hectáreas. Tras los ensayos que se han realizado, se sabe que la fecha de siembra debe adecuarse a los siguientes parámetros. Estamos hablando de siembras en torno a marzo, abril, para cosechar en torno a julio, agosto. Un factor determinante o bastante determinante es las temperaturas en flor.
que no supere más de 35 grados. En Castilla y León hemos hecho siembras de junio, hemos hecho siembra en mayo, hemos hecho siembra de abril y de marzo. Las que mejores van son las de marzo. En realidad la quinoa tolera las temperaturas mucho más que el maíz. O sea, tú puedes compararlo, por ejemplo, con el norte de Francia, que cuando han sembrado quinoa lo siembran en febrero o marzo. Y las temperaturas son incluso más frías que acá. La quinoa puede tolerar -5, -6 grados de temperatura, en dependencia del estadio. Los agricultores que están apostando por ella lo hacen teniendo en cuenta ciertos puntos. Uno de los más importantes se apoya en la rentabilidad del cultivo. A pesar de que la mayor parte de la quinoa se siembra en la comunidad, lo hace bajo contrato. Hay ciertos puntos que deben tener en cuenta. La semilla tiene un coste 10 euros por kilo, se necesitan muy pocos kilos por hectárea, estamos hablando de entre 4 o 5 kilos por hectárea, o sea que el coste de la semilla no es determinante. Una vez sembrada, la quinoa tiene un ciclo que no requiere de un desembolso muy elevado por hectárea. La quinoa necesita no utilizar herbicidas. Nosotros todo el control de hierba lo hacemos con medios mecánicos. A nivel de nutrientes, de abonos, pues prácticamente sería como un cereal. Estamos hablando de en torno, dependiendo si es secano o regadío, pues en torno a 200 y pico, 300 euros por hectárea en secano y a lo mejor algo más, en 400 euros en regadío. Después el tema del agua, lo pautado como mínimo son 3 riegos, o sea que tampoco es un coste muy elevado. Haciendo cuentas, los costes por hectárea rondarán los 500 euros. Para que se hagan una idea, el año pasado y bajo contrato al agricultor se le pagó por cada kilo cosechado 70 céntimos. Ahora bien, es importante que en esa última fase, la de la cosecha, se tenga mucha precaución. Durante estos años hemos visto que hay veces que donde falla el agricultor es en cosechar. Es un grano pequeño, hay que regular la cosechadora normal, ¿no? Pero hay que regularla adaptada al tipo de grano y lo que es más importante, tiene que estar extremadamente limpia la cosechadora para evitar contaminación cruzada por gluten. Hay que recordar que la quinoa es un pseudocereal que puede ser consumido por las personas celíacas, de ahí la importancia de que no haya ningún tipo de contaminación cruzada. En estos momentos en España el consumo de quinoa está en aumento, un punto que debería hacer que la superficie aumente. Iremos viendo lo que va ocurriendo con este cultivo durante las próximas campañas. Ahora y durante los próximos minutos les vamos a recordar algunas de las noticias que han protagonizado la actualidad agraria de los últimos días. Cerealista. Adelanta las malas hierbas con Axial One, tu nuevo Fórmula 1 para trigo y cebada. Axial One. Y es de Syngenta. El miércoles se cumplió un mes desde que miles de productores españoles decidieron echarse las carreteras y las calles para pedir cambios ante la crisis del campo. Aunque ha habido avances, las protestas continúan y no hay ningún atisbo de que esta situación vaya a cambiar. Mientras las calles se llenan de tractores, las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, esperan que en breve se formalice un nuevo encuentro con el ministro Luis Planas. En principio se esperaba que este tuviera lugar a mediados de la semana que está a punto de finalizar, pero finalmente no ha tenido lugar. Por otro lado, durante este mes, Bruselas ha mostrado una proposición para hacer más flexible la aplicación de la política agraria común. Unas medidas muy bien recibidas por el sector, pero que al mismo tiempo han calificado como escasas. En Castilla y León, durante los últimos días, los actos reivindicativos han tenido lugar en Zamora. Allí, durante la noche del lunes al martes, ocurrieron graves altercados con heridos de diversa consideración y detenidos. Todo ocurrió sobre las 11 de la noche, cuando cerca de un centenar de agricultores y ganaderos cortaron la A66 en ambos sentidos, a la altura de los paradores de Castro Gonzalo. Otro grupo de agricultores se desplazaron el martes hasta la feria de Valladolid y, aprovechando la presencia del consejero Gerardo Dueñas, demostraron su malestar. Su forma de argumentar las protestas fue enseñándole los productos procedentes del extranjero. Además, aprovecharon para pedir al consejero que reivindique los derechos del sector delante del gobierno central y de Europa. El miércoles, en la provincia de Salamanca, 200 agricultores se movilizaron frente a la planta de bioetanol en el municipio de Babilafuente, impidiendo que varios camiones salieran de la fábrica. Con esta protesta denunciaban que estas empresas están adquiriendo productos agrícolas a un precio por debajo de los 200 euros la tonelada, cuando los agricultores, para cubrir gastos, deberían venderlo por 270.
Ese día también alrededor de 150 agricultores y ganaderos de Soria y Segovia han cortado la A1 en ambos sentidos esta mañana. Tras varios cortes breves e intermitentes, han interrumpido la circulación por completo para volver a hacer visibles sus protestas. Con una pancarta con el lema "Agricultores y ganaderos independientes", han pedido al gobierno menos burocracia y precios justos. Cortes de carretera que el jueves se extendieron por otras zonas de la comunidad. El viernes los actos reivindicativos tuvieron lugar en León y también a las puertas de la Consejería de Agricultura, donde se iba a celebrar el Consejo Regional Agrario. En medio de todos estos actos, la Unión de Campesinos de Castilla y León, la UCCL, ha anunciado que el próximo viernes, día 15, se celebrará una manifestación en Valladolid. El miércoles en las Cortes de Castilla y León se analizó el presupuesto para agricultura en el año 2024. Tras el análisis se ha visto que es uno de los presupuestos que más crece, más de un 6,5%, y cuenta con 137 millones de euros en inversiones. Además, contará con otros 924 millones de ayudas de la PAC. 26,1 millones de euros para estas ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. En fechas próximas se presentará el plan del emprendimiento familiar, con una dotación para el ejercicio 2024 de 1,5 millones de euros. Recibirán asesoramiento más de 8.500 ganaderos y agricultores, en especial aquellos jóvenes que se han incorporado a la actividad agraria. La elaboración de estudios que permitan al sector productor disponer de referencias a la hora de entablar las negociaciones para la contratación de sus producciones. La Comisión Europea ha dado luz verde a que durante un año más, hasta el 5 de junio de 2025, las exportaciones de Ucrania a la Unión Europea sigan entrando sin aranceles. Decisión que se conoce justo cuando la alianza UPA-COAG ha hecho público un manifiesto en el que afirma que el 75% del trigo y el 33% del maíz que exporta Ucrania viene directamente a los puertos españoles a unos precios inferiores al precio del grano de nuestro país. ¿Sabían ustedes que la mitad del nitrato y la urea que aplicamos se pierde y no llega al cultivo y por tanto solo sirve para contaminar? ¿No sería más rentable para todos que tuviésemos un nitrógeno más eficiente? La respuesta es Superbiazón de Fertinagro, un bioestimulante tecnológico de alto rendimiento que activa la fijación de nitrógeno y ha sido certificado por su gran eficacia en la Unión Europea. Con Superbiazón conseguimos mejores cosechas reduciendo el gasto en fertilizantes nitrogenados. Por ejemplo, 1 kilo de Superbiazón sustituye 110 kilos de nitrato o 65 kilos de urea. No existe competencia en el mercado. Con Superbiazón producirán más y mejores cosechas con menos gastos en abonos nitrogenados, incluso en agricultura ecológica, porque en Fertinagro Biotech fabrican más para que a usted le cueste menos. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. La tendencia en las lonjas de la comunidad sigue siendo la de las últimas semanas y, como ven, nuevamente el precio de los cereales desciende. En esta ocasión, la lonja que ha decidido no cotizar en señal de apoyo a las manifestaciones del sector ha sido la de Zamora. La situación que acabamos de contarles se repite también en lo que ha ocurrido en el precio del centeno y de la avena. En la lonja de León mantienen el precio de hace 7 días la leche de vaca y el extracto quesero de la leche de oveja. Sin embargo, el extracto quesero de la leche de cabra esta semana desciende. En la lonja de Salamanca vemos cómo aumentan sus precios la unidad de lechón selecto y el kilo del porcino blanco normal, aumento que choca con el descenso que sufre el kilo del lechazo. 31 de marzo, esa es la fecha en la que finalizan prácticamente todos los contratos del sector del vacuno de leche. Llega el turno de negociar y el ganadero tiene una cosa clara: sus costes de producción siguen siendo altos y vender a pérdidas está prohibido. Durante los próximos minutos les hablaremos de esto y también sabremos la decisión que la Audiencia Nacional hizo pública hace unos días.
El ganadero de vacuno de leche ha dejado atrás los años en los que las cuentas no cuadraban. Durante los últimos meses han conseguido que su negocio sea rentable a pesar del incremento que los costes de producción han sufrido. El sector no se encuentra mal después de la subida de precios que tuvimos en el año 2022, pero claro, también hay que tener en cuenta que en el 2023 los precios ya han bajado bastante, en torno a 9-10 céntimos dependiendo de comunidades autónomas. Entonces ahora el momento que nos encontramos es de intentar que estos precios ya toquen suelo, se estabilice y pensar en el futuro. Un futuro que ahora apunta a una fecha, 31 de marzo. Ese día vencen los contratos establecidos entre los ganaderos y las industrias. Mucho nos tememos que aunque ahora el sector, por lo menos en leche de vaca, la cadena es sostenible, al final eso provocó una subida de precios en los lineales, provocó una subida de precios en el campo y eso permitió por primera vez en los últimos 25 o 30 años que la cadena fuera sostenible. Todo el mundo en estos momentos podemos decir que tiene su cachito de rentabilidad. Ese es el objetivo, que cada parte de la cadena de valor obtenga beneficio. A pesar de que durante los últimos meses la rentabilidad del productor ha sido real, la cifra de cierre de granjas no ha parado. Según las cifras oficiales, en Castilla y León quedan 711 explotaciones de vacuno de leche, 9.950 si ese dato pasa a nivel nacional. Cierran granjas grandes y pequeñas, ya no hay distinción. La falta de relevo generacional, las exigencias de bienestar que hay que cumplir y el arrastrar una situación complicada a nivel económico durante años es el motivo. En medio de todo este contexto, hace unos días se conoció la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que se ratificaba un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia, donde se refleja lo siguiente. Nuestra organización denunció en el año 2011 la práctica desleal que estaba haciendo estas industrias y que hoy ratifica la Audiencia Nacional, ¿no? La Audiencia Nacional lo que hace es acreditar que esa práctica se ha cometido durante el año 2001 y 2013, donde lo que tenían es un pacto de precios entre las propias industrias y un no movimiento de ganaderos de unas industrias a otras. Raúl es miembro de la Unión de Pequeños Agricultores. Ellos llevan años luchando por la sentencia que ahora se ha conocido. Con esa decisión encima de la mesa, es la hora de pasar a la segunda fase. ¿Qué pasa ahora? Pues que desde hace unos años para acá, la jurisdicción o la legislación europea y nacional permite a los ganaderos pedir daños y perjuicios por esas prácticas caracterizadas, y es lo que viene a partir de ahora, que todos los ganaderos que entregaron leche desde el 2000 hasta la actualidad pueden pedir daños y perjuicios, y así la ley se lo permite. Para que se hagan una idea, en una granja que tenga 35 vacas en ordeño, donde se entregase durante esas fechas 1.000 litros de leche diarios, las pérdidas al día serían de 30 euros, lo que equivaldría a 10.000 euros al año. Ahora la reclamación podrá ser de un máximo de 10 años. Lo tiene que solicitar cada ganadero individualmente, le tienen que hacer una peritación de daños y perjuicios individualmente con sus facturas y los precios que cubrió de la leche en esos años, y de acuerdo a eso tienen que solicitar en los juzgados sus daños y perjuicios a las industrias. Estamos hablando de 14 años, a una media aproximadamente de 3 céntimos por litro, más los intereses de demora de 24 años, porque estamos en el 24. Esas son cantidades muy importantes. Cantidades muy importantes y ante las que las industrias afectadas tendrán que responder. Agrícola Antón y Tecnoma, expertos en pulverización, les ofrece esta sección. Me llamo Abel Vega Alfajeme, soy de Bustillo del Oro, provincia de Zamora, y soy agricultor. Me quedé en la explotación que tenían mis padres y poco a poco pues, lo hemos ido aumentando, sembramos de todo un poco. Aquí el cultivo primordial es el cereal, el trigo y cebada, pero sembramos guisantes, se siembra colza, se siembra camelina y ahora nos hemos metido en el campo de las legumbres y garbanzos y lentejas. ¿Desde cuándo? Las legumbres, yo en la explotación llevamos 4 o 5 años, pero con lo del envasado llevo 1 año y 4 o 5 meses. Me lancé a envasar porque me fastidiaba que vendías el producto a los intermediarios, a las envasadoras y a las comercializadoras,
el precio era muy barato e irrisorio y luego los veías y decías, joder, la diferencia es muy alta. Y nos metimos a probar y de momento pues no me quejo. El año antes de la pandemia, por ejemplo, tenía bastantes garbanzos, solo tenía sembrada garbanzos. Y me vinieron a ofrecer, me vinieron a pedirlos porque no había legumbres. Y nos vinieron a pedir y nos pidieron 30 o 34 céntimos en el kilo. Y teníamos 60 toneladas, me parece que había 60 toneladas de garbanzos. Y les dije que no, que yo a ese precio no los daba y que los aguantaba, tenía sitio y los aguantamos un año. Y al año siguiente vinieron a pedírmelos y de 60 pues pasaron a 90 céntimos. Y dije, bueno, ¿cómo puede ser que en un año haya subido 2 veces su valor o 3 veces su valor? Luego los vi envasados y te ponían, porque encima que se los vendí, donde venía los que los envasaban, luego ponían tu nombre y la procedencia. Y digo, joder, 90 céntimos. Y por envasarlo 2,40, dije que ya iban limpios, que es que el garbanzo iba directo para la envasadora, que no es que dijeras, viene recién cosechado, no, el garbanzo ya limpio. Dices, joder, hay mucha diferencia de precio cuando yo soy el que estoy exponiendo desde que siembro hasta que recojo el producto, y la gente que no los pone dice, si es que gana más que yo. Dije, pues vamos a intentarlo, y esa es lo que nos hizo montar esta pequeña envasadora. Cuando nos decidimos a envasar, lo primero era la marca, elegir un nombre, después elegir un envase. Claro, el envase de plástico lo hay por todos los sitios, el envase de los saquitos también. Y yo se lo dije a un conocido, un amigo, a Javier Garduño, que tiene un estudio y aquí en Zamora, y me dijo, pues te voy a hacer un formato que vamos a ver, ya verás cómo va a estar muy bien y muy chulo, y la verdad que me puse en manos de él y encantado, muy contento. Hoy en día tengo clientes, en Asturias, en Gijón, en el Ferrol, en Madrid, en Cádiz. En remolacha convencional o con viso Smart, SES Banderave es tu mejor aliado. Por producción, rendimiento y sanidad vegetal. SES Banderave. Reserva online o en tu distribuidor habitual. Un ejemplo más de que lamentarse y no actuar nunca es la solución. A Abel, por cierto, le deseamos mucha suerte en la comercialización de sus legumbres. Y ahora cambiamos de tema y damos paso a Silvia Ferrer. Silvia, bienvenida. Estábamos hablando de legumbres, qué bien nos ha venido esta semana un platito de lentejas calentito, porque menudo frío estamos pasando. Cuéntanos qué es lo que estamos viviendo. Sí, el inicio de la primavera meteorológica ha sido bastante fresco, no hemos tenido esas nevadas en invierno y las tenemos ahora debido a que tenemos esos últimos coletazos del invierno, esas masas de aire más frío, de aire polar, que vienen del Atlántico con frentes acompañadas de vientos ábregos que sobre todo nos dejan esas precipitaciones cuantiosas en la fachada occidental y también en el sur, sobre todo en el suroeste, en el sur de Salamanca y en el sur de Ávila. Como tenemos zonas montañosas en este sector, pues esas precipitaciones, los máximos acumulados se concentran ahí. Y vamos a continuar con ese ambiente fresco, nos indica el mapa de previsión de esas temperaturas a 850 hectopascales, que son unos 1000 metros de altitud, que aunque tendremos algún día de tregua, todavía tenemos durante el fin de semana esas temperaturas bajas, que sobre todo en el extremo norte del país van a continuar durante el inicio de la semana que viene. A mediados de la semana que viene tendremos un poco de tregua, pero de cara al miércoles, jueves de la semana que viene ya nos vuelven a visitar frentes atlánticos con esas precipitaciones nuevamente. Y las temperaturas se van a mantener frescas, sobre todo las nocturnas más cálidas debido a esa nubosidad, pero esos colores azules nos indican que incluso en zonas de montaña estaremos hasta 10 grados por debajo de lo que correspondería para esta época del año, así que ambiente pues bastante fresco, bastante frío para el mes de marzo, que es cuando deberían ir remontando esas temperaturas, pero como hemos tenido épocas cálidas, el mes de febrero pues muy cálido, pues ahora tenemos más frío y tenemos sobre todo esos embolsamientos de aire frío que nos dejan esa inestabilidad, sobre todo durante el fin de semana, con esa bajada de la cota de nieve por ese embolsamiento de aire frío que se irá retirando hacia el nordeste del país, y por eso vamos a tener una tregua durante el lunes, martes, pero ya el miércoles se van a ir avecinando otros frentes atlánticos, inestabilidad que podemos ver aquí en el Atlántico, que sobre todo después de esta dorsal anticiclónica pues nos traerá nuevamente precipitaciones, y por eso el mapa de previsión de esa precipitación
actualización contempla bastante precipitación, especialmente en la mitad más occidental del país, no tanto en el Mediterráneo. También aquí sumamos la que hemos tenido a finales de esta semana, con la que nos llegará hasta el viernes de la semana que viene. Pero fíjate cómo esos máximos acumulados pues son en las costas, sobre todo atlánticas, debido a que vienen de este sector, también en las zonas del interior de montaña, como decíamos, sur de Ávila, sur de Salamanca, pero bueno, los acumulados son importantes también en la Andalucía más occidental. Así que agua bien recibida porque no la hemos tenido antes y esto es importante que nos llueva y que tengamos reservas hídricas. De momento el domingo todavía con tiempo inestable, con esa cota de nieve que irá subiendo, pero todavía tendremos esas nevadas en zonas de sierra con algunos chubascos en forma de tormentas, de incluso granizo, también aguanieve que se podrían dar en puntos de la meseta, con temperaturas entre los 7 y los 10 grados, 11 grados de temperatura máxima en capitales de provincia, más bajas sobre todo en zonas de sierra, y esas mínimas sin heladas debido a que seguiremos con el cielo bastante nuboso. Sin embargo, de cara al lunes iniciamos la semana con menos inestabilidad, pero todavía con algunos chubascos, especialmente por la tarde y hacia el nordeste y el este de la comunidad, con temperaturas que tienden a subir ligeramente. Las máximas, las mínimas se mantienen. Y el martes muchísima menos precipitación, ya decimos, esa jornada más bien de tregua, con cielo nuboso, eso sí, y fíjate cómo las temperaturas, pues sobre todo en la fachada más occidental, tienden a subir y ya estaremos llegando a esos 13-14 grados de máxima con esa amplitud térmica, ya que tendremos algunas heladas como por ejemplo en Soria, que nos indica que hay bastante oscilación, bastante diferencia de temperatura entre la temperatura mínima nocturna y la máxima diurna, y eso es propio del tiempo primaveral. El agua siempre es bien recibida, eso es verdad, Silvia, lo has dicho, pero también es cierto que este año en determinados puntos de Castilla y León vamos sobrados de agua. En el campo, bueno, pues hay que estar con calma, con mucha prudencia, y hay muchas labores que se están empezando a tener que posponer, pero es lo que hay, no nos podemos quejar. Todavía nos queda más precipitación para la segunda mitad de la semana que viene. Sí. Por cierto, Silvia, va avanzando el mes de marzo, nos acercamos ya a la primavera, estábamos ya astronómica. Cuéntanos, ¿tenemos alguna previsión de cómo se presenta la primavera? Si quieres lo vemos con más detalle la semana que viene, pero puedo avanzar que la AEMET ha hecho esa previsión y parece ser que se espera que sea bastante más cálida. Hay un 60% de probabilidad en casi todo el país, incluso un 70% en el Mediterráneo y en los archipiélagos, de que sea más cálida y también un poco más húmeda, sobre todo en la fachada más occidental. A nosotros nos afectaría pues en León, en Zamora y en Salamanca, hay un 40% de porcentaje de posibilidad de que sea más húmeda, en el resto más o menos como siempre. Bueno, pues con lo que Silvia nos está anticipando podemos estar un poquito contentos con esta primavera. Silvia, que tengas una buena semana, abrígate, sacamos el paraguas, todo. Y te esperamos aquí el próximo viernes. Igualmente. Y ahora a todos ustedes les vamos a dejar con la sección Yo también soy surcos. Esta semana la nieve marca la primera imagen seleccionada. La foto es de Carla y nos la envía desde Nava de Arévalo, en Ávila. Continuamos viendo cómo en la provincia de Segovia se había congelado la flor del almendro. La foto es de Pilar. Fíjense bien porque el protagonista es el rebaño que aparece al fondo de la imagen que Eva nos ha enviado desde Palazuelo de Sayago, en Zamora. Y un rebaño también es el protagonista de la foto que Jesús realizó en Santa Cristina de Valmadrigal, en León. El día era soleado, pero el terreno seguía encontrándose húmedo. Raúl quiso intentar hacer las labores y el resultado es el que están viendo en sus pantallas. Una escena que tuvo lugar en Gotarrendura, Ávila. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy surcos junto a Fernando, quien todas las semanas está así de pendiente de nuestro programa. La imagen nos la ha enviado desde Santa Eulalia de Tábara, en Zamora. Bien atento para no perderse ningún detalle, así nos gusta. Señores, nos vamos. Antes les recordamos que ya está en marcha una nueva edición de los premios Surcos. No lo olviden y presenten sus candidaturas. Ahora ya sí llega el turno de despedirnos hasta el próximo viernes a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Hasta entonces, ya saben, cuídense. Adiós.